Hola, estamos aquí en La Habana, Cuba. Yo soy Carolina González López, soy actriz, soy estudiante de Gestión y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural y tengo 24 años. Mira, yo sentí mucha tristeza de ver cómo se manipuló la realidad de lo que aconteció por esos días. Desde días antes había una campaña de descrédito a la revolución y al sistema de salud cubano, impulsada por las redes sociales, obviamente, donde se pedía ayuda internacional hablando del colapso y de la situación de matanzas, y a partir de ahí se empezaron a encender las redes sociales y después se dio lo del 11 de este mes, de julio. Casualmente, después de las protestas del 11 de julio ya casi nadie habla de el colapso del sistema de salud y todo eso, lo que me hace pensar que quizás fue una excusa para encender a la población y echarla a pelear. Con esto no dejo de reconocer que sí hubo personas que salieron a protestar de manera legítima, canalizando sus preocupaciones y sus molestias con la situación que vive Cuba actualmente de esa forma. Sin embargo, me llama muchísimo la atención que en las protestas en contra de la revolución no vi ningún cartel que se hablara del principal problema que tiene Cuba, que es el bloqueo económico, y es algo que creo que no se puede negar. También me resultaba muy extraño ver lo que ponían las redes sociales del caos que había en la isla supuestamente, y los criterios de personas que conozco que estuvieron en las manifestaciones en apoyo a la revolución, que me hablaron de que sí, hubo violencia por parte de personas de algunos sectores de la población que agredieron lugares públicos como tiendas, como hospitales, que agredieron a policías. Después veo videos en las redes donde salen policías agrediendo a personas, pero nunca sale lo que pasó antes. Entonces todo eso me hace pensar en cómo se puede manipular y tergiversar lo que realmente pasó. También me llama mucho la atención que en ningún medio de prensa independiente entrevistan a ninguna persona que haya ido a manifestarse en apoyo a la revolución, por lo que no veo un contraste de opiniones. Y bueno, también creo que esto deja mucho que reflexionar a los cubanos y cubanas. Y creo que hace que pensemos, que tengamos que buscar soluciones para los problemas, pero desde dentro, desde nosotros como sociedad, sin injerencia de ninguna opinión externa. Primero, hay que decir que la revolución es un hecho cultural en sí. Desde el principio de la revolución se le dio muchísima prioridad al arte y a la cultura, con la campaña de alfabetización, con la creación de la imprenta nacional, que fue una de las primeras cosas que se crearon en la revolución para llevar el arte a todos los sectores de la población. Y es importante no obviar esto para entender el contexto actual. La revolución ha hecho mucho por la cultura y por rescatar la identidad cubana, por rescatar el patrimonio, por rescatar lo que somos como nación, nuestra identidad. Para salvar la revolución desde la cultura, creo que es importante que conozcamos primero nuestra historia y segundo nuestro contexto actual, lo que somos como país, que somos una isla bloqueada en el Mar Caribe, y es importante tener esto en cuenta. En las redes he visto muchas opiniones encontradas dentro del gremio de la cultura, muchos debates generacionales también, y me llama la atención que hay muchas personas que hablan desde la pasión
personas que admiro y que quiero como actores y como amigos incluso, que hablan muchísimo desde la pasión y no caen con argumentos sólidos. Entonces me parece que como gremio es importante, ya te digo, conocer nuestra historia, nuestra realidad, para poder así aportar a la sociedad y defender la revolución. La cultura y el arte son una arma ideológica y eso hay que tenerlo en cuenta. Y más ahora que es tan fácil tergiversar una realidad. Hay que defender la revolución por sus conquistas, por lo que se ha logrado. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte y conmigo estudiaron muchísimos jóvenes extremadamente talentosos que se merecen estudiar en una escuela de arte, pero hay que tener muy claro que en otra realidad esos jóvenes, que muchos eran de pueblos de campo, de sectores sociales que en otra realidad no hubieran podido acceder a una educación artística que es sabido que es muy cara en el mundo. Esa es una conquista de la revolución. La revolución es perfectible, como lo es todo. El sector de la cultura hay que trabajar muchísimo y por perfeccionarlo, pero no se pueden negar cosas que sí se han hecho con la revolución. Que la revolución es perfecta, no es perfecta para nada, y eso está claro, que hay muchas cosas por hacer. Y creo que en esas cosas que hay por hacer puede involucrarse todo el mundo. Yo también les diría que el que se informe únicamente por las redes sociales va a estar totalmente desinformado, porque no hay toda la verdad. Y para encontrar la verdad hay que encontrarla en la historia. Y creo que hay que leer bastante y entender lo que somos como país para poder integrarnos al proyecto revolucionario y defenderlo. Cuando nos graduamos de las escuelas de arte en Cuba, la escuela te ubica en un grupo de teatro y para que hagas tu servicio social. Entonces, de cierta manera, en cuanto te gradúas, enseguida te vinculas al trabajo directo con la cultura, ¿no? Esto no quiere decir que no se pase trabajo, porque el arte es cara y hay muchísimas carencias económicas. Y quizás por eso muchas veces se pierden los ánimos, ¿no? Sobre todo en la juventud y las esperanzas. Pero hay que tener claridad de que hay un bloqueo y no es una palabrería vacía. Existe un bloqueo económico que afecta a todos los sectores de la población, incluyendo el de la cultura. No hay tanta difusión en los artistas cubanos como podría haber si no hubiera este bloqueo. Y creo que eso hace que, de cierta forma, muchos jóvenes artistas se sientan desligados del proceso. Nuevecita, empieza la fiesta de Irapuana. Ine y yo sabemos, porque nos hemos contado, que hay 64 kilómetros de Pinar del Río Aguana, pasando por San Juan. Se puede ir y venir facilito en un solo día, pues son pocos los kilómetros y nuevecita la guapa. Pero pasa que aunque este viaje es de un solo día, mamá siempre nos lleva doble ropa, porque el patio de los abuelos es grande como un campo. Es un patio doble, por eso es doble la ropa. Y cuando el viaje es en agosto o septiembre, a donde primero vamos es a la mesa de 3 metros del corredor. Ine, cuando ve los mamoncillos, abre los ojos así de grandes y dice: ¡abuelo, qué montonzote! El patio de atrás es el del ciruelo. Obviamente te afectan estas campañas de acoso a Cuba, psicológicamente te afectan, porque a veces uno cree en cosas que te duele ver cómo las manipulan tanto desde las redes sociales. Tengo algunos amigos en el extranjero que me escriben preocupados por la situación de Cuba y con un contexto distorsionado. También esta campaña mediática hace divisiones en la sociedad
Tengo muchísimos amigos que no comparten mis opiniones políticas y como hablan desde la pasión y desde bueno, lo que sienten, sinceramente, no son reflexivos con lo que uno tiene para decir. Entonces, creo que esta campaña mediática puede dividir al pueblo, y es muy triste ver que personas se dejen manipular y se dejen llevar por las corrientes mediáticas. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, yo creo que hablar de desaparecidos es algo muy fuerte, ¿no? Porque en Latinoamérica hay experiencia de desaparecidos. Entonces decir que aquí en Cuba hay desaparecidos me parece demasiado. Es verdad que hay detenidos, hubo bastantes detenidos, algunos porque cometieron actos vandálicos y está demostrado, y otros porque quizás estaban ahí y en el calor de la situación detuvieron a las personas. Pero decir que son desaparecidos me parece incorrecto. Están los nombres de quienes están detenidos, se sabe dónde están y la familia tiene constancia de dónde están. Y están siendo procesados los que tienen que ser procesados e investigados los que tienen que ser investigados. De todo eso se ha mantenido informada la población. Así que me parece que se está manipulando también los términos de desaparecidos. Desaparecido es una persona que no se sabe dónde está. Y no es el caso de lo que está pasando aquí. No te digo, quizás alguna de las personas que detuvieron fueron detenidas injustamente por el calor de la situación. Y si así fue, esa persona saldrá de donde está. Pero en lo personal sí me molesta que se manipulen los términos en esta situación y se utilicen estas sensibilidades para tergiversar y para establecer criterios perversos, vaya, por decirlo de alguna forma. Sí, ya te hablé más o menos de eso anteriormente. El bloqueo afecta en todos los sectores de la sociedad y en la cultura, por supuesto que afecta, por falta de financiamiento, por falta de difusión que necesitan los artistas. Incluso hasta cuando estudiamos en las escuelas de arte, falta de material a veces, tan necesario para nuestra preparación, y por supuesto que afecta. La posibilidad de viajar a veces cuesta trabajo para los actores cubanos. Hay conozco historias de actrices que, por ejemplo, los han invitado a festivales en Estados Unidos y no han podido ir porque no les han dado la visa, y estamos hablando de un festival de arte. Entonces, claro que afecta en todos los sectores, y en la cultura lo vivimos, lo vemos. Yo he escuchado hablar de que hay veces que sí, que ocurre que artistas salen de Cuba y por dinero pues cambian su discurso, ¿no? No conozco ninguno personalmente, así que no te puedo decir con certeza si a alguien le pagaron para hablar en contra de Cuba. Pero sí hay muchísimos artistas que en Cuba tienen una posición y cuando salen de Cuba tienen una ruptura con la sociedad cubana y con la revolución, que llama mucho la atención, ¿no? Me parece raro que de pronto aquí eran súper integrados, nunca se les dejó de ver en la televisión o en los conciertos o en donde sea, y de pronto se van de Cuba y como que cambian. Si les pagaron o no, yo no sé, no estaba ahí, pero me parece curioso ver esa ruptura. Yo pienso que el que lo hace está incentivando al odio en su país y es algo lamentable. Y el que lo hace vivió bien en Cuba y vive bien afuera, entonces no creo que aporte incentivando al odio. Aportaría más incentivando la cultura y estando aquí aportándole a la sociedad. Ellos saben quiénes son, así que no sé. Desde el principio de la revolución se ha visto cómo el Estado revolucionario ha tratado de
integrar el arte y la cultura al pueblo. Una de las primeras instituciones que se crean con el triunfo revolucionario es el Instituto de Arte e Industria Cinematográfico, el ICAI, lo que me hace pensar, ¿no?, en la visión que tenía la revolución de entender el arte como arma ideológica. También se crea la Imprenta Nacional, donde se publican libros de manera masiva para llevar la cultura al pueblo. El primer libro que se publica incluso fue Don Quijote, una obra del arte universal. Muchos pensarán que no, que el marxismo, ¿no? Lo primero que se publicó fue una obra de universal. Quijote. El Quijote. Y también la creación de las escuelas de arte en el 62, la campaña de alfabetización desde el inicio de la revolución, que incluso no se detuvo ni siquiera con la invasión a Playa Girón, que eso te demuestra el interés de la revolución por llevar el arte y la cultura al pueblo. En la etapa más dura del periodo especial, Fidel dijo que lo primero que hay que salvar es la cultura. Y yo creo que esa ha sido una premisa del proceso revolucionario. Hoy mismo Cuba tiene visibilidad internacional por su cultura, entre otras cosas, ¿no? El ballet cubano es reconocido en el mundo. Muchos artistas, muchos bailarines de ballet cubano han trabajado en las mejores compañías de ballet del mundo. Y eso es un logro de la revolución. Cuba es uno de los países que más patrimonios de la humanidad tienen declarados por la UNESCO dentro de Latinoamérica. Y eso es un logro de la revolución también. Todo lo que se ha hecho por restaurar y por preservar la cultura cubana. Y eso sigue hasta nuestros días. Yo sí creo que el Estado cubano está en estrecho vínculo no solo con el arte, sino también con la cultura cubana. Se siguen restaurando lugares para llevarlos al pueblo, se siguen rescatando patrimonios culturales y se tratan de crear los espacios para la comunicación. Ya te digo, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero negarlas me parece que es un error. El gobierno continúa haciendo por la cultura cubana. Por ejemplo, ahora mismo en esta época de cuarentena, yo como actriz no he tenido trabajo en teatros porque no hay trabajo. Y sin embargo he seguido teniendo mi salario íntegro, se me ha respetado eso. Entonces sí creo que se trata de proteger a los artistas, se les da respaldo a los artistas. ¿Que hay que arreglar cosas? Sí, hay que arreglar muchísimas cosas. Hay que crear quizás más espacios de debate, hay que buscar más consensos, pero ignorar que se trata de trabajar directamente con el arte me parece hipócrita, ¿no? Bueno, yo veo una Cuba soberana, que es por lo que tanto se ha luchado, y no desde el 59, desde el 68, que comenzaron la guerra de independencia. Cuba está buscando su soberanía y la hemos logrado. Y la seguiremos manteniendo, porque así es el pueblo cubano. No le gusta que nadie le determine sus caminos. Así que yo veo en un futuro un pueblo soberano, ojalá que sin bloqueo, para demostrar todo el potencial que tienen los cubanos, que se ha demostrado, pero se podría demostrar más si no hubiera ese bloqueo económico. Y veo que deberíamos trabajar en la unidad para construir juntos una sociedad mejor. Bueno, a los amigos que están fuera de Cuba y les preocupa lo que está pasando aquí, yo les diría que estén tranquilos, que como pueblo hemos superado crisis peores y la mayor parte del pueblo está defendiendo su soberanía y defiende las conquistas que se han logrado como sociedad. Y prueba de ello fue la nueva constitución por la que se votó hace poco, hace unos años, que más del 86% de la población votó de manera democrática. Votó el pueblo entero. O sea, había que ver esos días como la gente iba a votar.
y más del 86% de la población votó de manera democrática y se aprobó una nueva constitución. Ese es el ejemplo de que gran parte del pueblo cubano, la mayor parte del pueblo cubano, está comprometido con el proyecto social que existe. Bueno, creo que tenemos que debatir, confrontar opiniones, siendo respetuosos y siendo tolerantes, y hacer obras que muestren la realidad cubana, y no solo la realidad caótica que siempre se quiere mostrar, sino también la realidad creativa que existe en el pueblo. Creo que eso es lo importante, y también rescatar nuestra historia, que se trata siempre de hacer un arte más crítico, que está bien, hay que hacer crítica obviamente, y un arte más contemporáneo, y dejamos de rescatar cuestiones importantes que se han visto en la historia de Cuba, y creo que también es importante. Convencida de que Cuba va a ser próspera y va a salir adelante como lo ha hecho siempre, y para eso obviamente hace falta el trabajo de todos como pueblo, y lo que se decida tiene que decidirse en Cuba como pueblo, no impulsado por ninguna potencia de otro país del mundo. Creo que hay muchísimo por hacer, y si todas las personas que están protestando todo el tiempo y mostrando la terrible situación que hay en Cuba dedicaran toda su energía a producir como país, la realidad sería otra. Así que pienso que el fundamental trabajo que hay que hacer es unirnos como país y luchar por salir adelante. Gracias por hacer estas preguntas que me parecen muy inteligentes teniendo en cuenta este contexto, y ojalá se difundan internacionalmente otros criterios, no los criterios que abundan en las redes, porque no creo que sea el criterio de una mayoría en Cuba. Bueno, un saludo a la revista La Comuna y gracias por mostrar otras realidades.